porque ya ha habido distintos países que han mostrado críticas más o menos abiertas o al menos discrepancias sobre este paquete de medidas, ¿no? Entre ellos está España, pero también está Portugal, está Grecia, está Malta, Irlanda. En fin, hay un grupo de países que no termina de ver con buenos ojos esta propuesta en los términos que ha planteado la Comisión Europea. Entonces, yo creo que todavía hay margen para la negociación y para que esta propuesta se vaya matizando, ¿no? De todas maneras, los Estados miembros sí que van a tener que elaborar unos planes de contingencia de aquí a septiembre, que tienen que enviarle a la Comisión Europea para ver cómo van a afrontar este invierno con la incertidumbre de si habrá gas suficiente para todos. Y luego, pues ese consumo de gas en Europa, ¿no?, fundamentalmente se divide en tres bloques, ¿no? Lo que sería el consumo doméstico y comercial, por un lado, el consumo industrial de las grandes industrias, por otro, y el tercer bloque sería el consumo para generación eléctrica, ¿no?, a través de las centrales de ciclo combinado. ¿Qué ocurre? Que las realidades de los países miembros, ¿no?, de los Estados miembros de la Unión Europea son muy diversas. O sea, la situación de España y Portugal no tiene nada que ver con la de Alemania o Polonia, tanto por los grados de dependencia que tienen del gas ruso como por sus propias características, ¿no? No es lo mismo los países con inviernos muy duros, donde la calefacción es muy importante, o depende también de los modelos productivos, ¿no?, del tejido empresarial, de qué tipo de industrias tiene cada país, si son muy dependientes del uso de gas para sus procesos productivos o si lo son más de usos intensivos de electricidad. Eso también va a depender y por supuesto depende del mix de generación eléctrica de cada país, el peso que tengan esos ciclos combinados de gas. Entonces, la Unión Europea pues quiere intentar reducir el consumo de gas en estos tres bloques, pero no se va a hacer de forma homogénea, o los estados no están dispuestos a que se haga de forma homogénea, porque las realidades dentro de la Unión Europea son bastante distintas, ¿no? Yo creo que precisamente las reacciones que ha habido desde las distintas capitales a la propuesta de la Comisión Europea están llevando a esa reflexión colectiva, ¿no?, sobre las peculiaridades que cada país tiene y la necesidad de adaptarlo a cada circunstancia, ¿no? Pones el caso de España, que efectivamente tiene una situación quizá excepcional porque no hay una dependencia tan excesiva del gas ruso, ¿no? Históricamente lo ha tenido del gas argelino, aunque en los últimos meses ha empezado a tener una dependencia del gas natural licuado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la Comisión todavía está abierta a negociar con las capitales europeas cuál va a ser. También quedaría pendiente por saber si el Parlamento Europeo va a tener algún papel en todo esto o si van a ser meros observadores de decisiones que se toman de forma un poco más opacas, ¿no?, en el sentido estricto, en términos democráticos, entre el Consejo, que representa a los Estados, y la Comisión Europea, que representa los propios intereses de la Unión. Yo creo que la situación que estamos viviendo es absolutamente excepcional. Hay que ponerlo en contexto, ¿no? Salíamos de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, en una situación bastante difícil, ¿no?, por las consecuencias económicas que había producido los confinamientos, etcétera, ¿no? Y salíamos ya en un momento débil. Y se junta el inicio de la invasión en Ucrania y la situación empeora sustancialmente de forma muy rápida. Yo creo que es difícil encontrar cifras similares
en momentos previos, ¿no? Yo creo que es una situación que no tiene mucho que ver con etapas anteriores, ¿no? Y además, bueno, lo que digo, que yo creo que España también, aparte, tiene una situación un tanto distinta a la de otros socios europeos. No es habitual. Además, hay que tener en cuenta que la Unión Europea es extremadamente neoliberal, ¿no? Y entonces el papel de los estados en la economía, en el mundo empresarial, no está bien visto. Entonces, llegar a límites como los de ahora no son frecuentes por esa visión tan fuertemente neoliberal. La única situación que quizá pueda parecerse, salvando mucho las distancias y en un nivel mucho menor, son, al menos en España, han sido los cortes por sequías, ¿no? Con el consumo de agua. Ha habido pues momentos de fuertes sequías en Europa, al menos en el sur de Europa, que han llevado a que determinados gobiernos regionales o locales tengan que adoptar medidas pues, de racionamiento de agua, cortando en determinadas horas del día el consumo de agua o en situaciones un poco ya más privilegiadas de llenado de piscinas, en determinadas urbanizaciones más acomodadas. Eso sí que se ha visto, ¿no? En algunos momentos, pero como digo, son cosas muy puntuales, muy excepcionales y acotadas al consumo de agua. La energía en Europa ha sido históricamente, ha habido abundancia de energía barata, contaminante, ¿no? Y no ha habido una situación en la que se viera peligrar el suministro como está ocurriendo ahora. La postura del presidente del gobierno español es inexplicable, ¿no? O sea, y además quiero matizar que es el presidente del gobierno porque ha sido el que ha tomado la decisión de forma unilateral. Como saben todos ustedes, en España hay un gobierno de coalición con dos fuerzas políticas y una de ellas está en abierto conflicto, ¿no? en relación al Sáhara. O sea, no comparte la posición del presidente del gobierno y es difícil de entenderlo porque efectivamente genera unas consecuencias muy significativas, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que España ha realizado un abandono de sus responsabilidades como potencia administradora en el Sáhara Occidental, ¿no? Deja desamparados a una población sobre la que tiene una responsabilidad, no porque se lo autoimponga, sino porque el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas así lo establecen. Ha decidido que eso ya cambia. Ha habido un acuerdo ciertamente opaco del que no se conocen las ventajas con un gobierno sátrapa, como puede ser el de Marruecos, y como digo, no se aprecian unas ventajas en ese acuerdo que han llevado a que Argelia tomara una decisión de alejamiento con España por el cambio que unilateralmente ha adoptado el presidente del gobierno español. Entonces, hemos tenido a un socio histórico y estratégico como es Argelia, que además nos provee de gas natural, y nos encontramos en un momento en el que se abre la incertidumbre sobre la seguridad de suministro. Es verdad que España tiene una capacidad de proveerse de distintos países que no es tan frecuente en la Unión Europea, ¿no? Aquí en España hay unas centrales de regasificación, ¿no? Lo que permite la llegada de distintos buques metaneros desde distintos puntos y en cierto modo se puede suplir la carencia del gas argelino. En cualquier caso, el gas argelino todavía sigue existiendo, lo que pasa es que se ha reducido el volumen, se ha aumentado el precio, y eso pues para España evidentemente es un problema, sobre todo porque también tiene unas pretensiones de convertirse en un hub de gas en el sur de Europa, y si te falla tu principal socio como es Argelia, pues te deja en una situación de debilidad en Europa a la hora de presentarte como una alternativa. ¿Para Europa es un problema? Pues ciertamente no, porque ahí Italia ha sido muy ágil, ha sabido jugar
muy bien sus cartas. La semana pasada el aún presidente Mario Draghi estuvo con el CEO de Eni, la compañía estatal de petróleos italiana, firmando nuevos y ventajosos convenios con el gobierno de Argelia. Por lo tanto, Argelia va a seguir siendo un socio estratégico de la Unión Europea, pero no gracias al papel que pueda jugar España, sino al papel que va a jugar Italia, ¿no? Entonces yo creo que en términos europeos la situación no cambia mucho. En términos de política interna, pues evidentemente es un fracaso el haber abandonado esta asociación histórica y estratégica con Argelia en favor de acuerdos no muy claros con Marruecos, ¿no? Yo creo que España, pues como te decía, tiene la suerte de tener distintas fuentes de aprovisionamiento, sobre todo por gas natural licuado, ¿no? Y en cierto modo el perder esta capacidad con Argelia tampoco le merma en la seguridad propia de suministro en España. Cuestión distinta es pues que si a nivel europeo España quiere jugar un cierto papel, ¿no?, para garantizar el suministro, pues hombre, pelearte con tu principal socio que llevas teniendo acuerdos durante décadas no parece lo más sensato. Ahora bien, España pues ha empezado a importar pues gas natural licuado de Estados Unidos, que bueno, pues que es sustancialmente más caro, aparte de tener una huella de carbono mucho más nociva, porque proviene de la técnica del fracking, que en Europa no está especialmente bien vista, aparte que supone pues el transporte por barco a lo largo de todo el Atlántico. Pues es decir, cuando tienes un tubo directo de pocos kilómetros con Argelia, pues hombre, no parece lo más sensato. Soluciones hay. España el ministerio está preocupado, pues aparentemente no, porque no va a haber una afección a España, pero te va a colocar en un muy mal papel con respecto a Europa, que están aprovechando otros países muchos más ágiles, ¿no? Como es el caso de Italia, que se está garantizando ser el puente entre Argelia y Europa, que históricamente había sido España. La crisis energética ya la tenemos aquí, ¿no? Es más, yo diría que la crisis energética comienza el año pasado. En el 2021 lo que ocurre es que ha habido como dos etapas, ¿no? El año pasado, 2021, lo que hay es una crisis de precios, ¿no? Los precios se disparan en la zona euro, en la Unión Europea, muestra que existen unas ineficacias en los mercados, que el mercado de asignación de precios no funciona, el mercado marginalista que es obligatorio en la Unión Europea, pues hace aguas, y además, aunque ya había mucha gente alertando de ello, parece que se dan cuenta de que está generando unas rentas extraordinarias, ¿no?, lo que aquí se llama los beneficios caídos del cielo, a un oligopolio, ¿no?, de empresas energéticas europeas que reciben muchos más beneficios. Eso es lo que ocurre fundamentalmente en el año 2021. En ese momento lo que nos dicen es: tranquilos, esto se va a solucionar en el primer trimestre del año 2022. ¿Qué ocurre en el primer trimestre del año 2022? Estalla la guerra en Ucrania. Entonces, a una situación que no estaba solucionada, que se arrastraba, que era una crisis del modelo energético europeo, se suma una situación de guerra en la que evidentemente pues, los precios se disparan por la tensión del conflicto, hay ese riesgo de que no pueda haber gas, que haya una falta de suministro que calienta por tanto el mercado y calienta esos precios, y estamos en una etapa ya no solo de precios, sino estamos en una etapa de tener miedo a que no haya energía suficiente para el invierno, ¿no? Y yo creo que también aquí lo que es importante recordar es que la Unión Europea se crea para preservar la paz. O sea, con la vista puesta en la Segunda Guerra Mundial y en los horrores que se habían producido, los países europeos deciden construir algo
que garantice la paz en el continente y que no se reproduzcan los horrores de la guerra. ¿Qué ocurre? Que no estaba preparada la Unión Europea para tomar las decisiones que está tomando. Entonces, todos los mecanismos sobre los que ha asentado su funcionamiento durante las últimas décadas, ahora mismo ya no funcionan, ¿no? Entonces, la Unión Europea tiene que acometer cambios estructurales muy profundos en términos energéticos que no se van a producir ni en 5 meses ni en un año, porque vienen arrastrándose de hace varias décadas, ¿no? Y aparte, pues la Unión Europea ha basado su crecimiento económico en una energía que, como decía antes, abundante, barata y contaminante, pero que además no dependía de ella, sino que ha construido ese modelo sobre la dependencia energética con socios que en su momento eran fiables y que a partir de un determinado momento han dejado de serlo, ¿no? Por las actuaciones que han tenido. Entonces, claro, eso coloca a la Unión Europea en un papel de fuerte fragilidad. A eso se suma también un hecho que yo creo que también conviene mencionarlo y que es muy nocivo y muy frecuente en Europa, que son las puertas giratorias, ¿no? Es bueno recordar que el excanciller alemán Gerhard Schröder terminó trabajando para Gazprom, precisamente, ¿no? Durante muchos años. Entonces, todo este cúmulo de cosas hace que la situación no sea fácil de afrontar, porque además Europa da la sensación de que no termina de encontrar su papel en el escenario internacional, ¿no? Al final, lo que le ocurre a la Unión Europea es que es un apéndice de Estados Unidos y de la política norteamericana. Entonces, no es que no tenga un papel geopolítico, sino que es que Europa es el tablero en donde otros juegan, donde los mayores juegan y Europa no pinta nada. Europa va detrás de lo que le van mandando, ¿no? Y eso se ha visto muy claramente estos meses, desde el inicio de la invasión, como en los meses previos, en los que, en vez de contribuir a la paz, se iba calentando el escenario, ¿no? Y se iba elevando la tensión, porque Estados Unidos iba marcando el ritmo y Europa ha ido detrás. Luego lo hemos visto con la cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid el mes pasado. Dices, ¿cuál es la estrategia de Europa? Pues la estrategia de Europa es mendigar. Hay un vídeo en el que se ve al presidente Macron de Francia pedirle al señor Biden que aumente la producción de gas para enviarla a Europa, porque la situación en Europa pues, es, en términos energéticos, francamente insostenible. Entonces tú dices, esa es la política. O sea, ¿cómo es posible salir de un atolladero en el que tu perfil está absolutamente difuminado, donde has basado todo tu modelo energético en depender de otros? Y ahora quieres dejar de depender del gas ruso para depender del gas de Estados Unidos. Parece que no tiene mucho sentido, sobre todo porque a nivel de la Unión Europea se habla mucho de la transición energética, del Green Deal. En diciembre del 2019 se aprobó una declaración de emergencia climática en el 2019 y estamos en el 22, y lo que acaba de proponer Ursula von der Leyen es que se queme carbón. O sea, que no pasa nada, que como hay que reducir el gas, podemos quemar carbón y podemos hacer la vista gorda con las emisiones de CO2. Es un sinsentido, no se actúa de forma coherente, se actúa, da la sensación de que no hay nadie al timón, que vamos a rastras de otros, ¿no? Entonces yo creo que es francamente difícil en el corto plazo salir de la situación en la que estamos. Pero lo que es más grave ya no solo es que en el corto plazo tengamos estas dificultades que arrastramos de políticas erróneas y de una falta de dirección política a nivel europeo, sino que las propuestas que se hacen en el medio y largo plazo basado en energías renovables, en la revolución digital, implican una necesidad de materias primas críticas, de tierras raras, que son necesarias para fabricar los componentes y equipos para esas tecnologías, para las energías renovables. ¿Qué ocurre? Que esas materias primas
son críticas, porque son escasas, porque son caras y porque no se encuentran con un fácil acceso o no están ubicadas en zonas donde la Unión Europea pueda tener a lo mejor influencia, puede tener la China, por ejemplo. Entonces, si estás basando las soluciones en el largo plazo en cosas sobre las que tú no tienes un margen de actuación, no, pues van a generar problemas. Y aparte, todavía existe aquí en Europa una visión de crecimiento infinito, ¿no? O sea, sin embargo, el planeta tiene unos límites biofísicos acotados. Entonces, eso lo único que va a generar es una lucha por los conflictos, por los recursos. Y aquí es bueno recordar que en el año 2021, antes de la guerra, la Unión Europea firmó con Ucrania un memorándum porque Ucrania es un país rico en esas materias primas críticas y en esas tierras raras necesarias para la transición energética, ¿no? Entonces también hay que entender, cuando la Unión Europea le da tanta importancia a lo que ocurre en Ucrania, no es casual, sino que al final nos encontramos con las típicas relaciones de poder y de control de recursos que se han visto históricamente, ¿no? Entonces, yo creo que la situación de Europa es muy difícil, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Y hay que hacer una reflexión serena y autónoma, al margen de las injerencias de otros países, como pueda ser Estados Unidos. Aquí al final lo que está ocurriendo es una lucha de sálvese quien pueda, ¿no? Y la situación de Alemania es probablemente de las más críticas y además tiene un peso fundamental en la Unión Europea. Entonces se le permite cualquier cosa, ¿no? Entonces puede decir una cosa y la contraria. Puede decir que va a hacer una cosa y hacer la contraria y seguir manteniéndose en ese pedestal que se le ha otorgado a Alemania, efectivamente. O sea, ha incumplido las propias sanciones que ellos habían puesto, ¿no? Pues sí, efectivamente, es que es contradictorio, no tienen ninguna explicación. Yo creo que aquí es la lectura es el sálvese quien pueda y Alemania pues está haciendo lo que le haga falta para poder sobrevivir a ese invierno, porque al final Alemania es muy dependiente y nunca se ha visto en una situación de tanta fragilidad. Entonces puede hacer un discurso muy duro contra Rusia, puede ser muy complaciente con Estados Unidos, puede hacer un discurso belicista de mandar armamento, de apoyar a Zelensky, pero claro, cuando ve que decidió que el Nord Stream 2 no lo quería abrir, solamente le quedaba el Nord Stream 1, que llevaba abierto desde el 2011, pero ahí hay una turbina que está en mantenimiento, que se llevan a Canadá para reparar. Claro, pues dice, oye, es que me acabo de autoinfligir el propio daño, tendré que hacer la vista gorda. Entonces yo creo que, bueno, que vamos a... O sea, por desgracia, nos tendremos que acostumbrar a ver cómo los países dicen una cosa y hacen la contraria cuando vean que el agua les llega al cuello. Yo creo que las políticas de sanciones en general no funcionan. O sea, intentar doblegar la voluntad de los pueblos con sanciones no funciona. Históricamente no ha funcionado. Y tenemos, por ejemplo, el caso de la Revolución Cubana, que ustedes tienen bien cerca. Ahí no ha funcionado. Y llevan décadas y décadas y décadas. Y no funciona, y no va a funcionar. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Que no solo no funciona, sino que encima han tenido el efecto boomerang que usted me indica y que ha mencionado algún líder europeo. ¿Pero por qué no han funcionado? Porque cuando uno impone sanciones debe partir de la premisa de que se encuentra en un papel de fuerza. O sea, es decir, las sanciones, poniendo un ejemplo y llevándolo al absurdo, las ejerce un padre contra un hijo que se ha portado mal, un profesor contra un alumno que no atiende en clase, un soldado por parte de su capitán porque no es disciplinado, un entrenador de fútbol con sus jugadores porque no rinden lo suficiente. Lo haces desde un papel de fuerza. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que aquí, en la relación Europa-Rusia, la Unión Europea no se ha enterado de que no está en la situación de fuerza.
Europa es el eslabón débil de esa relación, porque existe esa dependencia tan grande de la energía rusa. Entonces, ha querido jugar a ser mayor, ha querido hacer caso a Estados Unidos a la hora de, oiga usted, impónganle sanciones, sin darse cuenta de que esas sanciones le iban a hacer más daño a sus propios países, ¿no? Entonces, yo creo que aquí no... O sea, la Unión Europea debería reflexionar sobre las sanciones y en general sobre el papel que está jugando en esta guerra, ¿no? Yo creo que citando una frase de una película, ¿no? Europa, el ego de los europeos reparte cheques que su bolsillo no puede pagar. O sea, tienes que asumir cuál es tu papel. Y si tu papel no es de fuerza, debes de abandonar esa política de sanciones. Y aparte, lo que decía antes, la Unión Europea se creó para garantizar la paz en el continente europeo, no para fomentar la guerra ni alimentarla de una forma o de otra. Y Europa lo está alimentando a través del envío de armas, a través de las sanciones económicas, con un discurso muy beligerante. No está trabajando por la paz, no está trabajando por el diálogo, no está trabajando por construir una seguridad regional fuerte y duradera, no está... O sea, evidentemente, la situación de Ucrania es crítica, ¿no? Ha sido invadida de forma unilateral por un tercer Estado, pero la solución no es perpetuar el conflicto. La solución, como en cualquier conflicto, es ver qué mecanismos existen para poder solucionarlo. Y ese ha sido el papel que le es propio a Europa y sobre el que debería trabajar. Entonces, yo creo que el consejo es que se abandonen las políticas de sanciones que no funcionan. No solo no funcionan, sino que nos están haciendo más daño a nosotros, con una inflación, con una crisis energética, se han subido los tipos de interés, estamos a las puertas de una recesión, el invierno está a las puertas. Yo creo que la situación no se ha gestionado bien y es un momento de frenar, reflexionar y trabajar por la paz.